inclusión, diversidad, tolerancia, igualdad. Vi letreros que decía no cubanos, no perros, no judíos. Nosotros los indígenas somos humanos y somos seres que tenemos sentimientos y que nos vean de iguales. Hoy iniciamos una conversación trascendental. Cada uno de nosotros en algún momento a lo mejor nos hemos sentido discriminados y por eso estamos aquí. Nosotros hoy en el 2019 somos el sueño de esos ancestros hechos realidad. Y muchas veces me dijeron a mí, este disco no sale porque tiene que cambiarte tu apellido. Para impactar a la sociedad. Te hace frenar o te da un impulso mayor de demostrarles que están equivocados. Esos momentos me sirven de motor. Lo que yo hacía en los programas ya no se puede hacer hoy. Y me parece muy bien. E inspirar a los agentes de cambio. La diversidad es parte de lo que es nuestra cultura. Reconocer y valorar todo lo que nos hace diferente y también reconocer lo que tenemos en común. Este es el proyecto Ser Humano. Este es el proyecto Ser Humano. Bienvenidos al Magic Room del Miami-Dade College. En instantes les explicamos qué tipo de magia se hace aquí y a nuestro proyecto Ser Humano. Definitivamente, y es que para nosotros en CNN en Español es un privilegio y un honor poder ser parte de esta propuesta que además, Juan Carlos, le da voces a quienes trabajan en contra de la discriminación. Nuestro objetivo es informar, iluminar con testimonios, opiniones y relatos de la vida diaria para reconocer la magnitud de una problemática enorme. Hablaremos de los flagelos que todos conocemos: intolerancia, inequidad, abuso y explotación. Pero también queremos hacer énfasis en conceptos positivos como la empatía, la inclusión, la diversidad, la tolerancia, porque son contrastes que hacen parte del proyecto Ser Humano. Y nos acompañan estudiantes de este Miami-Dade College, una de las instituciones universitarias de mayor diversidad en Estados Unidos. Y se llama el Magic Room porque aquí se hace la magia de la animación y del desarrollo de la tecnología para los videojuegos. Son profesionales que trabajarán en ese campo del futuro aquí en el centro de Miami. Así es, en el corazón de Miami. Yo soy Juan Carlos López. Y yo, María Alejandra Requena, y los invito a que veamos en qué consiste el proyecto Ser Humano. Proyecto Ser Humano es periodismo de impacto. Estamos recorriendo nuestra región y el mundo, país por país, en busca de las historias y los personajes que resaltan ejemplos de discriminación. Que había lugares de comer que no permitían al mexicano entrar, que tenían ahí que no se sirven los mexicanos. Cuando te ven latinoamericana, te ven con los rasgos latinoamericanos, suponen que tú vienes a trabajar en el empleo doméstico y no hay nada más. Llegó una ambulancia al colegio buscándome porque tenía una enfermedad infecciosa. Soy un gay, eso es lo que soy. Ya, y hay molestado a toda la gente acá. Nadie quiere estar contigo ni en el mercado. Chao. Era como el comentario: él tiene SIDA. A lo largo de 2019 traeremos estos reportajes de potentes agentes de cambio que ejemplifican la igualdad y la diversidad. Los chicos de esa escuela consideraban que yo no pertenecía a ellos o que no era igual, obviamente por mi raza y mi etnia. El objetivo es informar y hacernos eco de las diferentes voces. La peor discapacidad es la de una sociedad que se ha desarrollado sin tomar en cuenta a todos. Estos son los relatos de la vida cotidiana y que usted verá en CNN en Español. Todos conocemos muchos de estos problemas. En algunos casos hemos vivido la discriminación en carne propia o a través de las vivencias, por ejemplo, de seres queridos. Juan Carlos, eso sucede mucho. Ahora, con nuestros informes y entrevistas, ¿qué queremos hacer? Pues identificar posibles soluciones. Iniciamos con la inmigración, un tema candente que subió de tono en los últimos 2 años debido a la creciente retórica anti-inmigrante en Estados Unidos, con muestras de intolerancia especialmente en contra de la comunidad latina. Y para ello tenemos con nosotros a la escritora mexicana Reina Grande, autora de libros como A través de 100 montañas, La distancia entre nosotros y La búsqueda de un sueño. Estos dos últimos, además, relatan pues un recuerdo, o su recuerdo mejor dicho, del antes y el después de haber emigrado ilegalmente como indocumentada a este país a los 9 años de edad. Libros que además, déjame decirte, adaptó para una audiencia adolescente. Bienvenida, Reina.
Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Y a su lado se encuentra Odilia Romero, ella es activista indígena y vicecoordinadora del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, en donde ejerce el cargo de coordinadora de género, es además escritora, indígena zapoteca. Bienvenidas a ambas, gracias por acompañarnos, por estar en este especial de Ser Humano. Y sobre todo por el trabajo que han hecho a lo largo de este tiempo, pero me gustaría comenzar con el momento en que llegaron a este país, que se convirtieron en inmigrantes, además siendo muy niñas, muy jovencitas. En tu caso, Reina, tenías 9 años. Sí. ¿Cómo fue eso? Pues fue una experiencia muy traumática, porque yo había pasado varios años viviendo en México ya sin mis padres. Entonces, antes de llegar aquí, había yo pasado por la separación familiar, que es algo muy traumático para los niños. Y como mi papá no nos podía traer aquí legalmente, tuvimos que cruzar la frontera con un coyote. Fue algo muy difícil, pero para nosotros era pues muy importante llegar aquí, más que nada porque queríamos ya tener a nuestros padres a nuestros lados, y viviendo en México pues estábamos viviendo sin papá ni mamá, sin nuestro hogar, nuestra familia unida. Odilia, el cambio para ti fue también muy dramático, venir de Oaxaca en México, llegar a Los Ángeles, hacer un recorrido en el que estás en México, pero estás en Oaxaca, en donde te perciben de una manera muy diferente. Donde vives, tu abuela te dice, más allá de las montañas está el mal. El haber dejado mi pueblo no fue una opción. Mis papás ya vivían en Estados Unidos y mandaron por mí a través de una tía. Igual tuve que cruzar con los papeles de alguien más, con una paisana mía que tenía que hablar mi idioma, porque a diferencia de muchos que cruzan hablando el español, yo solo hablaba zapoteco y tal vez un español funcional de sí, no, nada más. Entonces, Sogocho para mí es como el paraíso, ¿no? ¿Y Sogocho era tu pueblo? Sogocho es mi pueblo, y entonces está lleno de montañas. Mi apellido en zapoteco o mi clan en zapoteco es la gente del río, vivía junto a un río. Literalmente daba 2 pasos y ahí estaba el río. Y llegar y conocer la ciudad de Oaxaca fue nunca había visto la ciudad anteriormente. Llegar a la Ciudad de México, donde mis tías me hacen unos flecos y en zapoteco me decían, para que te veas menos india, ¿no? Y fueron horribles, entonces me rehusó a ponerme flecos. Pero también llegar a Tijuana, cruzar y encontrarme estas personas que yo no recuerdo. Sabía que tenía padres porque mi abuelita me decía, oh, tus papás te mandaron dinero para tu ropa y tu comida, pero ya no había una imagen de quiénes eran mis papás, ya no los recordaba. Y de pronto llego a Los Ángeles, en la Sexta y la Unión, edificios feos, no hay árboles, nadie habla mi idioma, nadie tiene mi vestimenta y mis paisanos no están en ningún lado. ¿Les sorprende ver que la situación que ustedes vivieron de niñas la viven hoy cientos y miles de niños que están llegando a la frontera sur, muchos a reunirse con sus padres, otros solos a buscar ese destino, y que están pasando por las experiencias que para ustedes son un recuerdo muy vivo? Sí, para mí fue algo que me dolió mucho el corazón, estar leyendo, escuchando, viendo todo lo que está pasando en la frontera. El verano pasado, cuando Trump estaba separando las familias, estaba quitándole los niños a los padres, para mí eso me dolió mucho, porque pues yo sé lo que se siente estar separado, yo sé cómo te afecta psicológicamente, emocionalmente, hasta físicamente también, la separación y el maltrato que se les da a los niños. Otra cosa que me molestó mucho fue cuando le empezaron a echar la culpa a los papás. Y como Jeff Sessions, por ejemplo, dijo, pues si los papás no quieren que les quiten a sus hijos, pues que no los traigan. Cuando uno es pobre, cuando uno está viviendo en una situación con pocas oportunidades, con mucha violencia, y le quiere dar algo mejor a su hijo o hija, tienes esas 2 opciones. O te vas tú y los dejas y tratas de buscar algo mejor para ellos, pero a través de esa separación que es muy dolorosa, o te los traes contigo sabiendo que puedes arriesgarle la vida a tus hijos. Claro, es la propia y la de tus hijos. Yo diría, me hizo recordar este relato de Reina, algo que tú comentaste, no es como que te despiertas un día y decides, déjame atravesar el desierto, déjame poner en riesgo mi vida, pero lo haces. Te quería preguntar, ¿en qué momento, o si lo has sentido así, la discriminación, bien sea en tu país
o cuando llegaste acá? ¿Y de qué manera, porque sé que has luchado mucho por los derechos de los inmigrantes también, trabajas hoy en día? La discriminación no sabía qué era, no tenía una palabra para describirla, porque en mi pueblo todos nos conocíamos por nombre. Tú eres hija, nieta, bisnieta de tal persona. Tenías como una raíz ahí y de pronto te encuentras en la ciudad de Los Ángeles con estos rascacielos que en ese momento se me hacían horribles o ya los aprendí a querer, son parte, pero de pronto tú estás hablando zapoteco y alguien dice psh, 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 y se ríen, sabes que se están burlando de ti, ¿no? Alguien se burla de tu vestimenta, de tu fisonomía, alguien te dice indio y tú dices sí, soy, pero no sabes qué es. No hasta que yo aprendo español y voy a la escuela, eso se llama discriminación. Pero antes de eso no sabía qué era. Sabía que me trataban mal, me veían feo, me veían menos y se burlaban, pero no sabía que tenía un nombre. Porque en nuestro idioma eso no existe. ¿Existe y ven ustedes que el nivel de empatía, el nivel de solidaridad, el nivel de compasión varía dependiendo de la apariencia de la persona que está pidiendo esa ayuda? Que, como decías, se califica de manera despectiva a alguien como indio sin tener en cuenta el gran valor que tiene el ser indígena y saber que de ahí venimos todos. Falta trabajar en ese tema de entender que ser humano es más que una frase bonita, que es aprender a aceptar a los demás y ver qué hay dentro de ellos más que hay por fuera. Pues sí, para mí es importante de que empecemos a celebrar la diversidad en la raza humana, ¿no? De que todos somos diferentes, nos miramos diferentes, hablamos diferente, y eso es lo bonito, porque la diversidad es lo que más nos da fuerza como raza humana para seguir sobreviviendo. Como sociedad. Y quizás. como sociedad para seguir adelante, seguir progresando. Para mí eso es lo más importante, reconocer y valorar todo lo que nos hace diferente y también reconocer lo que tenemos en común. ¿Y de qué forma están trabajando precisamente para concientizar sobre ello? Porque hay que decir, Juan Carlos hacía referencia anteriormente, que pues ahora quizás contra los latinos, con alguien que no importa cómo se vea, pero hable español, pues ya te pueden ver distinto. ¿De qué manera están trabajando para ayudar a que eso cambie? Como Juan Carlos había mencionado, nuestro trabajo tiene que ver mucho con los derechos lingüísticos y la separación de las familias. En este caso, visitamos nosotros como organización no hace mucho el centro de Kern en Texas, y ver a mis hermanos indígenas mayas ahí sin hablar el idioma, encerrados en un cuartito, papá en un lado, el hijo en un cuadrito ahí donde puede jugar, con los guardias de seguridad ahí. Es lo que estamos tratando de cambiar, desde proveerles intérpretes, educar a las instituciones sobre la diversidad lingüística de los indígenas de México, de Guatemala, pero también recordarles a nuestros compatriotas mexicanos que pues en México hay mucho racismo y obviamente que no todos los mexicanos son racistas, pero como reprogramar ese disco duro, ¿no? De vernos como humanos, que nosotros los indígenas somos humanos y somos seres que tenemos sentimientos y que nos vean de iguales. Así como ellos se quejan del número 45 de discriminar a los mexicanos a diario, eso nosotros lo sentimos a diario en las escuelas, en los hospitales, en los tribunales, en la calle de parte de nuestros hermanos latinoamericanos. Entonces, ¿cómo te reprogramas para ser más inclusivo y más tolerante si quieres que el mundo sea tolerante contigo? Ustedes son un reflejo de lo que logra una persona cuando encuentra oportunidades. Reina, una escritora destacada. Odilia, una luchadora por los derechos de los demás. Hay una clave, hay un consejo para quienes nos ven de cómo reconocer el aporte de quienes llegan a Estados Unidos, y consideran ustedes que hubieran logrado el éxito profesional que tienen ahora si no salen de México. Yo pienso que yo no hubiera llegado muy lejos en México, porque yo sé como, por ejemplo, mis padres allá solo llegaron a la primaria y tuvieron que dejar el estudio para trabajar porque la familia era muy pobre. Mi familia, que todavía vive allí, también está viviendo en una situación donde están ganando $4 al día y no tienen muchas oportunidades viviendo en Iguala, Guerrero, de donde somos. Y yo sé que tal vez eso también me hubiera pasado a mí, pero estar aquí, se me presentaron oportunidades, hubo muchos retos también,
pero también tuve mucho apoyo con maestras en las escuelas donde fui que me apoyaron mucho para escribir mis libros, para contar mi verdad, para celebrar mis experiencias como inmigrante, y por eso pues ahora como escritora eso es lo que yo escribo. Para mí cada vez que escribo un libro es una celebración de mi comunidad inmigrante. Y no ha sido fácil, estoy segura de ello, pero aquí estás, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, eres una muestra de lo que se puede hacer. Y Odilia, me gustaría también invitarte a que luego de esta muy breve pausa nos hables también un poco de tu trabajo aquí en Estados Unidos también y de mucho más que tenemos con respecto a este proyecto Ser Humano, que espero también ustedes estén hablando desde sus hogares, porque como dijo Odilia anteriormente, es en cada país que tristemente existe la discriminación. Ya regresamos con mucho más. Ya regresamos. Como trabajadora del hogar, yo experimenté muchas formas de discriminación. Los empleadores nos dicen, es que son parte de la familia, y cuando exigimos nuestros derechos es cuando nos dicen, ya ves cómo eres de malagradecida. ¿Cuál es su proyecto Ser Humano? Comparta con nosotros sus comentarios en redes sociales desde hoy en adelante con el hashtag Proyecto Ser Humano, o mándanos un correo electrónico a las direcciones serhumano@cnn.com. Además de corroborar otra vez la genialidad de su director Alfonso Cuarón, la película Roma sirvió para dar visibilidad a la figura de la empleada doméstica, usualmente mal remunerada, desprovista de derechos y discriminada en la vida real y en la representación que los medios, usualmente las telenovelas, hacen de ellas. Cuarón se inspiró en sus vivencias de niño y en especial en su relación con su nana, Liboria Rodríguez, para crear Roma. Y fue así como el papel de representarla recayó en Yalitza Aparicio, una joven de raíces indígenas y origen humilde del estado mexicano de Oaxaca, quien por accidente llegó a la actuación y que por todas estas razones fue admirada y aplaudida, pero también discriminada, y en este último caso por algunos de sus propios coterráneos. Me encantaría que nos diéramos cuenta de que a fin de cuentas todos somos humanos, ¿no? Todos sentimos, y esos estereotipos que hemos manejado de creer que por cierto aspecto, género o cultura no perteneces a un determinado lugar, o trabajo, ¿no? O lugar, o trabajo, como que hacerlo a un lado. Simplemente todos tenemos la misma oportunidad, y a veces la mayoría lo tenemos como que más difícil. Es más complicado llegar a, por ejemplo, a algún trabajo, o por carencias económicas o por otras circunstancias, pero pues tenemos el mismo derecho de luchar por llegar al lugar que deseamos. La película Roma inició una conversación y aquí la continuamos. Y quiero preguntarle, Reina y Odilia, ¿qué opinan de la película Roma y qué tanto realmente logró un mensaje en la sociedad, no solamente mexicana, sino de muchas partes del mundo? Pues una cosa que a mí me dio mucho gusto es de que finalmente pues tuvimos un poco más de reconocimiento, de visibilidad en el mundo del cine, porque la comunidad latina casi no es representada en el cine, en la televisión. No hay muchas oportunidades para actores o talento latino. Para mí fue algo que me dio mucha alegría, que finalmente una película que refleja nuestra comunidad mexicana, a los indígenas, a las mujeres fuertes, se le dio ese reconocimiento. Y en el caso, por ejemplo, tú lo acabas de decir, de la cotidianidad, de exponer la cultura de México, pero quizás muchos en Latinoamérica se sienten pues, identificados también con lo que pasaba en esa familia, pero sobre todo con la comunidad indígena. Yo creo que además ver a una Yalitza en una alfombra roja de los Oscar ciertamente le dio visibilidad, como tú comentabas, Reina, pero más allá de eso, la representación, lo que significa para la comunidad indígena y por supuesto para los latinos. Odilia, ¿cómo lo viste? Pues para mí la participación de Yalitza en Roma es histórico.
Es histórico porque es la primera vez que una mujer indígena, a pesar del rol tradicional de una trabajadora doméstica, es una mujer indígena que lo representa. Y que los restos de los actores son de la comunidad indígena, y eso es algo único. Ella está abriendo brecha en ese camino del mundo de la farándula, pero también crea una visibilidad de que aún existimos como pueblos indígenas, porque muchas veces se nos piensa, oh, son aztecas, y solo se piensa en el pasado del pueblo indígena, pero no se piensa en los indígenas vivos. Entonces, en este momento el mundo sabe que los mixtecos siguen vivos, los zapotecos, los raramuris, los tarahumara, los yaquis, estamos vivos. Entonces creo que eso es lo que hace esta película, de recordarle al mundo que los pueblos indígenas seguimos resistiendo 528 años después de la invasión. Aquí estamos, hablamos nuestros idiomas, practicamos nuestras culturas, nuestras tradiciones, y estamos resistiendo día a día con la discriminación, los perjuicios, el racismo, pero ella abre un camino y una brecha que debemos seguir. Y crear conciencia de alguna forma. Pero estamos hoy aquí en el Miami-Dade College, hay muchísimos jóvenes con nosotros en este proyecto Ser Humano, y Juan Carlos está precisamente con una de ellas. Adelante, Juan Carlos. Así es, Mariale. Ahora me acompaña Angélica Rodríguez, colega periodista, con una pregunta para Odilia. Así es. Mi pregunta es, ¿qué fue lo que te inspiró a ser activista y qué consejo le darías a un estudiante que en el futuro planea ser activista? Bueno, lo que me inspira es mi pueblo, Sogocho. En Sogocho, cuando creces, te dicen que tú vas a ser sogochense no importa dónde vayas. Y eso lo recalcaba mi papá, mi mamá, a pesar de que no estábamos muy cercanos, pero siempre recordaban que mi raíz era importante. Y el que yo haya ido a la escuela sin entender el español, sin entender el inglés, y ver que eso no ha cambiado 40 años después de que yo viva aquí, me inspira a hacer este trabajo. Y yo le pido y le digo a los compañeros, a mis hermanos indígenas que están en esa situación, las cosas cambian y hay que echarle muchas ganas, y hay que siempre recordar que nuestros pueblos llevan 528 años de lucha y tenemos que continuar y tenemos que dar batalla. Y yo sé que hay momentos de que uno llora porque la gente no entiende lo que hablas, lo que comes, pero hay que resistir y hay que siempre estar con la frente muy en alto de ser los indígenas de este continente. Así es, y ayudando además a los demás. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos, ha sido un honor poder conversar con ustedes. Estoy segura que todos en casa también han disfrutado muchísimo de sus historias. Reina Grande y Odilia Romero con nosotros. Gracias nuevamente a ambas por el trabajo que hacen, sobre todo, y por ser parte de este proyecto Ser Humano. Aplauso, por supuesto, para todos, para ustedes dos. Y ahora vamos con Juan Carlos López nuevamente. Gracias, Mariale. Y seguimos hablando sobre una historia que se repite. Quien vio Roma sabe que ocurrió hace ya varias décadas la historia sobre esta joven que dejó su pueblo y se fue a vivir a la Ciudad de México. Pues esa historia ha seguido ocurriendo. A los 14 años, y solo con sus manos, con su trabajo, para ofrecer, Marcelina Bautista llegó a la capital mexicana. Mario González conversó con ella sobre esa transformación de una niña con miedo, buscando un futuro, a una activista que defiende a sus colegas no solo en México, sino en toda la región. Todas somos trabajadoras. Oye, ¿cuánto tiempo llevan trabajando en el centro que tú diriges, el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar? Llevamos prácticamente 20 años. Estamos trabajando para un sector que históricamente ha estado marginado y discriminado desde la parte estructural. No hay una ley que regule los derechos de las trabajadoras del hogar, y llevamos pues todos estos años, primero desde abajo, capacitarnos también. Yo fui trabajadora del hogar y empecé a capacitarme para enseñar a otras trabajadoras, y hoy nuestro sindicato, que es la organización nacional que agrupa a las trabajadoras del hogar, pues estamos capacitando, estamos incidiendo para que las leyes cambien y que también las trabajadoras cuenten con los mismos derechos que cualquier persona trabajadora. ¿Por qué? ¿Qué te llevó a tomar ese camino? Como trabajadora del hogar, yo experimenté muchas formas de discriminación, que después, cuando entendí que eso era discriminación, fue cuando le puse nombre. Pero el hecho de que una empleadora me diera diferente comida que lo que comían, la explotación que muchas veces se da cuando somos niñas,
Entonces, eso y poco salario, sin prestaciones, por ejemplo, sin vacaciones, aguinaldo, seguridad social, vacaciones, días festivos. Normalmente muchos empleadores quieren que trabajemos los domingos y si no queremos, pues no nos dan trabajo. Entonces casi nos vemos obligadas a tomar un trabajo aunque hay que trabajar los domingos. Y justo nuestra organización, todo el trabajo que hemos hecho ha sido a través de nuestros días de descanso. También me he dado cuenta, ¿no?, que eso es una parte que muchas de las mujeres, especialmente cuando somos indígenas, sufrimos pues más discriminación. Por supuesto. Hoy en día, pues creo que sale a la luz más el tema con la película de Roma, con quien has compartido algunos momentos también, Alfonso Cuarón, el caso de Cleo, protagonizado por Yalitza Aparicio. Está ubicada en los 70s aproximadamente. A nadie nos sorprendió ver la película, porque en México los mexicanos decían, pues así es la realidad, era. ¿Ha cambiado mucho de los 70s a hoy la situación? Pues realmente en este sector, sí, yo creo que la discusión que se ha generado ha sido bastante favorable en términos de hay que hablar de lo que no se habla. Sí. Y hay que visibilizar de lo que ahí está siempre escondido, hay que reconocer que dentro de los hogares se ha convertido un centro de trabajo y que muchas de las veces no hemos querido ver y que los empleadores nos dicen es que son parte de la familia y cuando exigimos nuestros derechos es cuando nos dicen, ya ves cómo eres de malagradecida, si todo te hemos dado aquí, te hemos dado la ropa que ya no usamos, te damos permiso para que vayas a llevar a tus hijos a la escuela. Entonces no hemos visto los derechos y las obligaciones. Esa discriminación que a veces es muy sutil, no se logra distinguir, pero que ahí está todo el tiempo. Así es. Y luego vemos la discriminación, decimos se discrimina a los mexicanos en Estados Unidos, pero la discriminación está aquí y a veces es más fuerte porque está normalizada, ¿no? Sí, yo ahora que también justo andaba por otros países y pues es como muy claro eso, ¿no? Que te das cuenta que en tu México todavía está tan fuerte la discriminación y estás combatiendo esa discriminación en otro lado. Entonces creo que también hay que mirarnos primero para ver también cómo podemos aportar para que no solo cambie en nuestro país, sino cambie en todas partes. ¿En América Latina crees que es más o menos la misma situación que se vive aquí en México? Sí, yo coordiné para América Latina la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar, visité varios países y justamente el tema del trabajo del hogar es muy parecido, es muy común, siempre las leyes están en apartados especiales, siempre el trabajo lo realizan mujeres migrantes, mujeres indígenas, niñas, al cual pues sí se perpetúa más la discriminación, ¿no? ¿Cómo es hoy en día? ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras, principalmente trabajadoras del hogar, por número evidentemente, hay trabajadores del hogar también, pero mayoritariamente es un empleo de mujeres, ¿no? Sí, la mayoría en todo el mundo es la mayoría mujeres, en México son 2.3 millones de trabajadoras, el 80% son mujeres, en América Latina casi 19 millones son mujeres, indígenas, migrantes, niñas, a nivel mundial son 67%, 67 millones de personas, el 80% también son mujeres. Entonces creo que es un trabajo predominado por las mujeres y aún más discriminado por el tipo de trabajo que realizamos y por las condiciones que somos indígenas, somos mujeres, realizamos un trabajo no valorizado por la sociedad, pero tampoco regulado por las leyes, ¿no? 7 años después yo era el presidente de Sony y pasaba por el mismo escritorio que no me dejan entrar y decía, señor presidente, y yo decía, ¿aló? El sol nos abraza y nos pinta a todos labios primero. ¿Por qué tanta lucha? Todos caminamos el mismo suelo. Yo no soy diferente. ¿Cuál es su proyecto, Ser Humano? Comparta con nosotros sus comentarios en redes sociales desde hoy en adelante con el hashtag Proyecto Ser Humano. O mándenos un correo electrónico a las direcciones serhumano@cnn.com.
Algo en lo que podemos estar de acuerdo es que cualquier persona puede estar expuesta a algún tipo de discriminación. Tristemente es así, pero en el caso de Emilio y Gloria Estefan, pues se han convertido en el ejemplo del latino exitoso en Estados Unidos y de una manera pacífica y respetuosa han ayudado a transformar la imagen de los latinos, por lo menos, por supuesto, tenemos que decir en Estados Unidos, en el mundo, pero sobre todo cuando tenemos que hablar de música, de espectáculo, de cierto modo. Esa música refleja nuestro origen, es una interpretación de la identidad y del orgullo, además, de cada cultura. Los tiempos cambian, hay cosas que siguen iguales, pero los actos de discriminación son parte de la sociedad. En muchas ocasiones son confundidos con simples interacciones cotidianas. Y nos acompaña alguien que puede contar la historia de toda una vida dedicada a crear. Emilio Estefan, gracias Emilio por acompañarnos. Gracias por venir, gracias. Bueno, muy feliz. Y la pregunta es, al llegar al punto en el que estás, un hombre todavía joven con muchos proyectos por delante, pero con una extensa carrera atrás, hoy puedes hacer los proyectos que quieras. Pero ¿cómo fue comenzar y enfrentar esa discriminación? Mira, lo más difícil fue que cuando nosotros empezamos no había tantos latinos en Estados Unidos. Entonces pensamos que hay mucha discriminación antes, pero siempre ha habido discriminación, que ahora yo veo que está un poquito más reflejada en estos momentos. Pero en aquel tiempo, para tú poder triunfar, había que cambiar el sonido de tu música. Y muchas veces me dijeron a mí, este disco no sale porque tiene que cambiarte tu apellido, tiene que cambiar el nombre, tienes que inclusive una vez le dije, cuando le dije, no vamos a cambiar nada porque si triunfamos para nosotros y para él era muy importante tener nuestras raíces. Y yo siempre he mantenido mucho eso, todo lo que he hecho he mantenido nuestras raíces. Yo nací en Cuba y me siento muy orgulloso de ser un exilado cubano, pero al mismo tiempo yo creo que me he pertenecido a una comunidad latina en todas partes del mundo. Pero cuando me dicen a mí la compañía de discos, si esto no lo cambia, no vamos a sacarlo y vas a tener que regresar a tu país. Yo le dije, no se preocupe, que vamos a hacerlo nosotros. Y gracias a esa determinación que estuve en ese momento, hace ya 30 y pico de años, pudimos triunfar, tú sabes, sin nunca dejar de ser quien somos nosotros, teniendo un sonido propio, con el tumbado, con la percusión, con las trompetas. Y si algún día puedo ver a mis hijos en la cara y decirles que pudimos mantener nuestras raíces, nuestro apellido, y que para nosotros es un orgullo porque creo que cada paso que hemos dado nosotros en nuestra carrera ha sido pensando siempre en el progreso de la imagen del latino en Estados Unidos. Y sobre todo porque ese vamos a hacerlo nosotros no fue fácil, imagino, abriendo camino no solamente para ustedes, sino para el latino. Pero hoy en día, una persona tan exitosa, ¿cómo ves la discriminación? Lo ve todavía, siempre ha existido. Yo creo que en este momento más que nunca, sobre todo creo que estamos viendo una imagen del latino que donde la gente piensa que no estamos haciendo una contribución. Y creo que no, el latino ha hecho una contribución increíblemente y tenemos que sentirnos muy orgullosos de lo que están haciendo, no solamente en la parte musical, sino en la parte de la industria, en la moda, en la comida. Hace poco, en Washington, Gloria y Emilio Estefan fueron agasajados con el premio Gershwin a la composición de la Biblioteca Nacional del Congreso, un premio que solo se le da a grandes figuras. Es la primera vez que lo recibe una pareja, esposo y esposa, la primera vez que lo reciben latinos. Y la gente dice, pues ustedes tienen el éxito, tienen la fortuna, pero decías, no ha sido fácil, el éxito no llega en un vacío y la discriminación no se supera si no hay tesón y si no hay mucho trabajo y en muchas oportunidades tener que ser mejor que otra persona que tenga o un apellido diferente o pertenezca a un grupo diferente. Se vea diferente. Entonces, dijiste una cosa muy importante. Por eso cuando yo acepté ese premio, yo le dije que yo le daba las gracias a mi madre. Sentía que no estaba viva en ese momento. Mi madre me dijo, vives en un gran país, donde es un país de sueño, pero tienes que ser y tienes que luchar y tienes que devolver lo que este gran país te ha dado, esta gran oportunidad. Y mencioné que yo cuando era niño tenía que salir de mi trabajo, ir a tocar en un restaurante y recibía a veces $5 por un propina y me compraba un sándwich después. La gente tiene que saber que para nosotros llegar a recibir el premio mayor que se existe en la música, que lo ha recibido Stevie Wonder, Quincy Jones, fuimos los primeros latinos en la historia, y que sepa que para llegar a ese premio tuvimos que hacer algo que fue propio. Vi una imagen en los premios Gershwin de Emilio Estefan Jr. con un acordeón. Sí. No era el instrumento más popular. ¿Cuántas veces les tiraron la puerta y de pronto hubo alguna que dijiste, me pongo a hacer otra cosa? No, yo no soy así, yo pienso siempre en la parte positiva. Yo me acuerdo cuando yo iba a Sony, llegaba a Sony y no me dejaban entrar a Sony. Y a veces no me dejaban subir a tocar la canción nueva a nosotros, hasta que el tipo me dijo, esto no va a funcionar nunca en la vida. 7 años después yo era el presidente de Sony. Y pasaba por el mismo escritorio que no me dejaban entrar, decía, señor presidente, yo decía, ¿aló? Te digo, pero tú sabes que en vez de usar la parte, y el libro que yo hice se llama Rhythm of Success, se trata más que todo, como la parte negativa de tu vida, siempre dedicar a la parte positiva, porque pienso que cuando todo lo negativo se convierte en positivo, vive mucho mejor la vida uno. Para terminar, Emilio, ¿cuál es en este momento tu proyecto Ser Humano?
ser humano es hacer muchos logros más. En estos momentos estoy produciendo la apertura del Museo de la Estatua de la Libertad, donde yo estoy en el board. Y yo te digo, me siento muy orgulloso que fue un latino que está haciendo esto, que nuestro nombre va a estar ahí para la historia. Y yo creo que el proyecto para mí, ser humano, es se sientan orgullosos que somos latinos. Que cada día se den cuenta que tenemos que luchar juntos con las cosas que sean la contribución, que sean honestas, que sean cosas que la gente respete, y más que todo, cada vez que se recibe un premio, un latino apoyarlo. Cada vez que se haga una película latina, que la apoyen. Cuando sea apoyar cuando se crean los grandes conciertos. Cuando un juez es latino, y siempre y cuando sea justo y sea digno, sentirnos orgullosos de nuestras raíces, triunfar con lo que sabemos nosotros que es lo que hemos hecho a este país. Y más que todo, como te dije, yo creo que lograr las cosas es la mayor manera de poder decir al mundo que somos latinos, que somos inmigrantes, que hemos venido a contribuir a este gran país, que hay que estar agradecido que nos ha dado la oportunidad y que nos vean, no solamente la gente que vive aquí, toda la gente de toda Latinoamérica, Centroamérica, todos los países latinos se sienten orgullosos de hablar español. Hay más, tenemos una sorpresa Así es. con el sello de Emilio Estefan Jr., pero eso viene en un momento. Eso viene más adelante. Te pido que por favor te quedes con nosotros. Mientras tanto, le comento a todos ustedes que, pues bueno, es muy cierto que la comedia es el arte de contar la realidad entre las risas y las verdades. Por lo menos así lo argumenta nuestro siguiente invitado. Haciendo uso de su licencia artística, comediantes como el puertorriqueño Elizardi Castro reflexionan en su rutina de stand-up y tocan temas sensibles que buscan crear conciencia, como lo banal. Elizardi Castro conversó con María Santana en Nueva York. Yo empecé en el 03 con un show que se llamaba Malcriado y se trataba de mi crianza en Puerto Rico. Pero poco a poco fui desarrollando más cuentos y más historias de crecer en Puerto Rico y también en los Estados Unidos. Primeramente, buenas noches. Buenas noches. Para mí, la meta era cómo uno adaptarse a la cultura americana, mientras tanto uno siempre teniendo la cultura la puertorriqueña, la cultura suya, siempre cerca de uno. Entonces ahí empecé a desarrollar Made in Puerto Rico, que ya lleva más de 10 años. They moved us to New York. Y que in search of a better life. Better than what? ¿Qué tan difícil es esa experiencia de llegar de Puerto Rico y mudarte a Nueva York? Se me hizo muy difícil adaptarme y acostumbrarme, porque no había nadie como yo, nadie se parecía a mí, nadie hablaba como yo, entonces el frío también, ¿verdad? No había cultura. Entonces tuvimos que adaptarnos a tanto que era más fácil olvidarnos de donde veníamos, ¿verdad? Para asimilarnos más rápido que aguantar esa cultura. Entonces ahí es que empieza el show, ¿no? You have to know English. Gotta know English. Tú hablas sobre lo difícil a veces que es aprender el inglés. Sí. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico la clase de inglés era bien fácil. Te enseñaban una canción. Nada más, porque ellos querían que solamente aprendieras 8 palabras. Putito, chicken, gallina, hen. Lápiz, penso y pluma, pen. Maestra, teacher y piso, floor. Ahora en la clase. You're gonna walk out and you're gonna smell chuleta frita. Habichuela guisada. Y plátano maduro. And it's only 8 o'clock in the morning. Otro aspecto del show también es lo difícil que es acostumbrarse a la comida. Cuando llegas a un lugar nuevo y tienes tus platos favoritos boricuas, ya después olvídate. te dan hot dogs. Ya olvídate, ya era hot dog. Yo, ¿qué es eso? ¿Es salchicha? No, eso es hot dog. Salchicha. No, hot dog. Lo otro es la música. La música. Nena, es que la música de nosotros, y olvídate, y no solamente que acá no había la música que nosotros escuchábamos, pero es que uno piensa viniendo de Puerto Rico o viniendo de donde sea, que todo el mundo oye la misma música. Cuando yo vine a Nueva York, nadie sabía de Menudo. Entonces yo tuve que enseñarle lo bueno que es Menudo. Y tú querías estar en Menudo. ¿Y tú pensaste que una historia
sobre una familia puertorriqueña que tiene esta experiencia de llegar a los Estados Unidos. Iba a resonar con tantas personas, incluso con personas que no son puertorriqueñas. Sí, esa ha sido la sorpresa más grande, que aunque son mexicanos o dominicanos, cubanos, me dicen, yo viví todo eso. No soy de Puerto Rico, pero soy de Colombia, y vivimos todo eso, y seguimos viviendo todo eso. Y vamos a continuar con el mundo del entretenimiento, y sobre todo porque cuando se trata de buscar quizás, Juan Carlos, un personaje, hacer un casting para una película, para el teatro, para una telenovela o una serie, quizás el representar las culturas de cada país no siempre es tan fácil como cualquiera pensaría, ¿no? Y para eso vamos a hablar con alguien que conoce el tema muy bien. Se trata de Modesto Lacén, actor de Loíza en Puerto Rico. Ustedes lo han visto en muchas series. Vamos a hablar sobre su trabajo y sobre lo que ha sido abrirse camino en esa industria. Ya regresamos. ¿Te hace frenar o te da un impulso mayor de demostrarles que están equivocados? Esos momentos me sirven de motor para estar más presente en el espacio y educar a través de mis acciones. Mi familia tenía primos o primas que me decían cosas como que ¿por qué te miras tan quemada? Proyecto Ser Humano se transmite desde el Complejo Internacional de Animación y Videojuegos de Miami-Dade College. Y comenzamos nuestra conversación con Modesto Lacén. Ustedes lo han visto en diferentes series. Modesto, has interpretado papeles muy conocidos, a figuras como Don Pedro Knight, a Roberto Clemente, en series, en teatro. ¿Cómo ha sido entrar y poder hacer papeles diferentes a Don Pedro Knight y a Roberto Clemente? Pero hablemos de interpretarlos a ellos y de su importancia en tu carrera. Bueno, ambos personajes son claves en mi carrera. Pedro Knight para mí ha sido un regalo. Lo interpreté en teatro en Nueva York, en Off-Broadway, y después en la serie, en Celia. Y siempre interpretar personas que vivieron es un reto particular, no solamente por honrar su memoria, sino porque las familias siempre se preocupan que se le haga justicia a su vida. Pero a la vez siempre me gusta porque estos personajes como Don Pedro Knight, Roberto Clemente, son personas míticas. Pedro Knight en la música, esposo de Doña Celia, y Roberto, el primer latinoamericano en ser reconocido en Hall of Fame y el Hill 3000, una serie de hazañas espectaculares. Pero siempre hay que buscar la humanidad de esas personas. Hay que, yo siento, olvidarse de esa grandeza que tuvieron y buscar su humanidad, sus defectos, sus virtudes. Y es en esas grietas, en esas áreas grises, donde uno como actor encuentra contenido para poder interpretarlos. Entonces, es un estudio exhausto que hago de ambos. En el caso de Pedro, cubano, de Roberto, puertorriqueño, épocas diferentes, circunstancias diferentes. Entonces es como casi un detective que uno hace, uno investiga tanto y trata de identificarse con lo que ellos pasaron. Son épocas diferentes, pero ¿hay paralelos entre lo que ellos enfrentaron para llegar al éxito y lo que has enfrentado tú? Sí, definitivo. Roberto Clemente llegó aquí en el 55. En el medio de toda la dinámica del movimiento social de Martin Luther King. Don Pedro sale de Cuba en el 59, antes de la revolución, y también enfrentó discrimen por ser negro acá en Estados Unidos y en el mundo. Entonces me identifico claramente porque lamentablemente es algo que todavía pasa. Una persona negra en el mundo de hoy lamentablemente sufre muchas microagresiones durante el día, donde se le confunde, se le juzga, su belleza está todo el tiempo en tela de juicio, y entonces me identifico claramente con ellos, Hay una anécdota interesante que te ha pasado no solo una vez. Entre los deportes que practicas está la yoga y está el tenis. Y has llegado a jugar y te preguntan si sabes jugar tenis porque asumen que por ser afro-latino no lo conoces. Sí, son esas cosas que a mí me sorprenden porque yo no vivo en ese mundo, no de prejuicio, y hago las cosas porque me nacen y porque quiero hacerlas. Entonces, en varias ocasiones, en varios clubes de tenis, tanto en Estados Unidos, Puerto Rico, Colombia, donde residí un tiempo, entraba y era una mirada como que ¿qué hace persona rara aquí?
no sabían cómo reaccionar conmigo, entonces a veces en Puerto Rico me hablan en inglés pensando que yo no soy de Puerto Rico, que no puedo ser una persona afrolatina. Y es algo muy interesante porque me hace ver que todavía hay mucho que trabajar y yo en esos momentos ocupo el espacio. Eso a mí no me intimida, yo al contrario, esos momentos me sirven de motor, de gasolina, para estar más presente en el espacio y educar a través de mis acciones lo que debe ser el tratar a una persona, en este caso negra, y de cualquier otra raza. Tu carrera no es solo en español, tu carrera también es en inglés. ¿Ves diferencias en el trato en la cultura hispana, en la sociedad hispana, en la sociedad anglo? Con el tema del afrolatino, sí. Yo siento que la comunidad afroamericana en Estados Unidos estamos viendo un despliegue de trabajos, de películas, de obras de teatro que tratan el tema de los negros en Estados Unidos. Black Panther, Black Klansman, todas estas películas que han salido este año. Sin embargo, en el mundo afrolatino todavía falta mucho por hacer. Las películas, las series de televisión, el teatro nuestro carece de representación. Hay bien pocas personas negras en la televisión ahora mismo y si están es como sirviente en lo folclórico, en lo cultural, en lo deportivo. Entonces hace falta que estas personas negras estén en todas las esferas, como un reportero, como un presidente, como un doctor, como un abogado. Entonces falta mucho más por hacer y estamos listos. Antes yo siento que había menos actores, pero ahora hay actores negros desde México hasta Argentina y en España también. Todas estas personas afrodescendientes que hablan español estamos listos para el reto. Otra cosa que te ha ocurrido, compites en Franca Lid por un papel, obtienes el papel, pero después no, y te enteras es porque no quieren que sea un afrolatino, porque el afrolatino, según quien está diseñando esa producción, no encaja dentro de un papel como que no existieran abogados, ingenieros afrolatinos. ¿Qué sientes en ese momento y eso te hace frenar o te da un impulso mayor de demostrarles que están equivocados? Bueno, siento frustración, tristeza, coraje al respecto porque todavía no se ve el contenido de la persona, todavía estamos juzgando a la persona por su raza y me da mucho coraje, pero en esos momentos lo que me hace esa situación es que me da más deseos, me estimula a seguir mejorándome, a seguir trabajando en mis destrezas como actor y a producir mis propias cosas. Yo en Puerto Rico produje 5 obras de teatro, ahora mismo estoy desarrollando 2 proyectos como escritor con 2 colegas puertorriqueños y todo eso me estimula a seguir. Y yo mismo, ahora mismo estoy radicado en Los Ángeles, una ciudad muy importante en el mundo del cine y estoy afrontando ese reto, ¿no? Que yo como afrolatino tengo que demostrar que estoy en la capacidad de trabajar con cualquier persona independientemente de mi acento en inglés o de mi raza. Nos deben estar viendo niños, niñas, jóvenes, personas que de pronto quieren llegar a hacer lo que hace Modesto Lacén, pero se miran y dicen, no, yo no encajo. ¿Qué les dices a ellos? Y hay un papel en particular que aspiras algún día a poder cumplir, porque ya vamos a tener hasta un James Bond negro. Sí, bueno, a esos jóvenes y esas jóvenes afrodescendientes en Iberoamérica, les quiero decir muchas cosas. Primero que son hermosos, sus rizos, su piel, sus rasgos son hermosos. Nosotros venimos de una raza fuerte, digna y espiritual. Y nosotros estamos parados en esos hombros de gente muy fuerte que dio su vida por nuestra libertad. Nosotros, hoy en el 2019, somos el sueño de esos ancestros hecho realidad. Nosotros tenemos como deber seguir la lucha dentro de nuestras trincheras, en mi caso el arte, de seguir hablando de este tema, de demostrar que somos capaces de seguir soñando sin límites. Está de parte de nosotros también tomar acción. Tenemos que apoderarnos, tenemos que ocupar los espacios que nos han renegado por tanto tiempo. Y tenemos la capacidad y tenemos la fuerza, así que nunca duden de eso. Yo siento también que gracias a este espacio pueden ver gente como ellos en la televisión. Eso no ocurre, la representación es tan importante y por eso me siento orgulloso y contento de esta invitación porque aunque soy de Puerto Rico, he representado a cubanos, a hondureños, a argentinos que existen en todos nuestros países. Así que confíen que hay personas que están trabajando por eso y sus sueños no son pequeños, son importantes y tenemos que honrar a nuestros ancestros. Voy con mi compañera Mariale, quien tiene pregunta para Modesto.
Así es, bueno, Modesto trabajando mucho y abriendo caminos, eso es lo que se ha visto entonces, por lo que hemos escuchado. Y ahora me encuentro con Reinier Ruénes, cubano, tiene 12 años en la ciudad de Miami, tiene una pregunta para Modesto. ¿Cómo usted descifraría la fórmula para todos aquellos jóvenes que desean seguir sus pasos en el futuro? En el futuro del mundo artístico, yo siento que hay que tener claro por qué uno se hace actor. En mi caso es por la pasión de interpretar, por la pasión de adentrarme en otros mundos y de conectar con la humanidad que todos compartimos, ¿no? Eso es clave porque en el mundo que vivimos puede deslumbrarte la fama o el dinero. Entonces, si uno tiene claro esa pasión, eso te va a ayudar a entender los altos y bajos de esta profesión, las dinámicas y además en esos momentos donde uno a veces duda que no hay mucho trabajo o qué estoy haciendo o esta audición no me salió bien, esa pasión va a ser tu norte. Ahora yo estoy allá, ya hago de padre, ya no soy el joven actor, pero ahora estoy en una etapa que me la disfruto, entonces es entender eso también y saber tener perseverancia y por supuesto entender la dinámica del negocio, pero sobre todo saber por qué uno se interesa por la actuación. Eso te va a ayudar. Y aprender a ignorar el no, porque ese nos sirve. Una última pregunta, ¿cuál es tu proyecto Ser Humano? Mira, mi proyecto Ser Humano es a través de mi arte, a través de las organizaciones con las que colaboro, Taller Salud, mi propia compañía que acabo de fundar, los proyectos que estoy desarrollando con la gente que colaboro, seguir representando y servir de inspiración para esos jóvenes afrodescendientes que a veces se preguntan cómo. Y yo lo que les digo es que se puede, el no está dado, hay que buscar el sí. Y entonces mi proyecto es, en cada trabajo que yo haga, representar dignamente a todos los afrodescendientes, un grupo de nuestros países que ha sido renegado por la historia, por los gobiernos, y que ya es hora que se nos dé ese espacio que merecemos. Así que estamos listos para ocuparlo y para seguir adelante en esta lucha por la igualdad y la equidad. Modesto Lacén, actor, escritor de Loíza en la bella isla de Puerto Rico. Un placer y un honor, Modesto, esta conversación. Muchas gracias. Nosotros vamos a la pausa, ya regresamos con más. Lo que yo hacía en los programas ya no se puede hacer hoy. Y me parece muy bien. Y siempre tenemos que pedir permiso. Y la verdad es que no hay que pedir permiso, porque yo soy un ser humano. Nadie es primero, porque tanta lucha. Todos caminamos el mismo suelo. Yo no soy